no tenía ni siquiera, era invisibilizada. En esta revolución, que es una revolución profundamente humanista, que busca la igualdad, se da esta ley, pero no solamente esta ley, porque la ley sola no serviría, si no está acompañada de estructuras, de instituciones, como la fiscalía. Existen 62 fiscalías que tratan el problema de la mujer, pero solamente eso ha hecho en revolución. Pero también existen 41 tribunales que abordan atención especial a la mujer. Está el Instituto Nacional de la Mujer, que tiene entre otras funciones también velar porque se cumpla esta ley. Existe mecanismos como por ejemplo el 0800 Mujeres para que las mujeres hagan su denuncia sobre lo que es la violencia de cualquier tipo. Ahora yo le pregunto, ministra, porque hablamos de una ley orgánica con un peso importante en Venezuela, además que sirve de punto de referencia para otros países de Latinoamérica. ¿Cómo en estos 5 años ustedes que están involucrados con esas casas de abrigo, con esas casas de atención a la mujer, con ese 0800 Mujer que reciben día a día tantas denuncias, ¿consideran ustedes que la mujer ha dejado de ser silenciosa para dejarse abrigar por esta ley? Hemos avanzado, la mujer venezolana ya no se queda callada. ¿Cómo lo ve usted? Mira, ¿Sí? Definitivamente sí. Y uno lo percibe cuando uno ve los órganos receptores de las denuncias, cómo ahora la mujer ya está denunciando cualquier tipo de violencia en el trabajo, acoso sexual, en la familia, violencia doméstica, cómo la mujer cada día va ocupando y va asumiendo las denuncias con valentía, ya con la sensación de que es protegida, así como las casas de abrigo donde a la mujer se protege en caso de que haya una violencia, ella es protegida por el Estado. ¿Con cuántas casas de abrigo contamos en Venezuela en este momento? Mira, nosotros tenemos alrededor de 10 casas, no solamente a nivel del ministerio, sino que también a nivel de los institutos. En cada estado existe un instituto municipal de la mujer, 111 institutos municipales. También existen 24 oficinas del ministerio que se encargan de abordar estas denuncias y de enseñarle a las mujeres otro tipo de sus derechos económicos, sociales. Pero también existe las defensorías de la mujer que se encargan de atender los casos y de hacer toda la canalización hacia los tribunales, a darle la orientación, atención psicológica, también atención al hombre que requiere atención, claro. Porque el hombre maltratador de hoy, aparte de un problema cultural, generalmente cuando tú revisas, fue un hombre maltratado, fue un niño que fue maltratado en su hogar y después se transforma. Y estos mecanismos nos han servido para que las mujeres tomen conciencia y los hombres también. Pero yo no quería dejar pasar esto, porque ¿por qué se está celebrando hoy? ¿Por qué celebra mañana el Día de la No Violencia, que es el 25 de noviembre? Mira, en Colombia se celebró el día, se decidió un encuentro feminista, hace 30 años se decidió que se iba a conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer el día 25 de noviembre. ¿Y por qué escogieron esa fecha? Porque el 25 de noviembre en el gobierno de 1960, el gobierno de Trujillo, el dictador de la República Dominicana, en esa época habían dictadores que eran avalados, financiados y apoyados por el imperio, por Estados Unidos, y este dictador no solamente masacraba a su pueblo, lo explotaba. Y estas mujeres, 3 mujeres, María Teresa, Minerva y Patria, ellas se oponían a ese régimen, al igual que sus esposos, y lucharon contra ellos, y ellas fueron masacradas, las mataron y las lanzaron por un barranco, y eran unas mujeres que antes en su lucha se habían manifestado en contra de ese gobierno, habían hecho una lucha bien importante, habían sido maltratadas, violadas hasta que las mataron. Además en contra de un sistema, y eso me permite preguntarle cómo está el movimiento feminista en nuestro país, porque estamos hablando no solamente de unirnos y tomarnos de las manos y gritar y salir a las calles y marchar y organizarnos, sino también es un cambio de sistema. El sistema capitalista siempre ha buscado, sobre todo con el hecho de vender, ha buscado, digamos, maltratar a la mujer, no solamente con las palabras, con las publicidades, con las canciones, con la cultura, sino que ha buscado miles y miles de formas de maltrato. Entonces, ¿cuál es el papel que deben tener ahora los colectivos, los movimientos de mujeres en Venezuela?
Fíjate, esa pregunta es tan pertinente, porque no puede existir una liberación de la mujer si no existe el socialismo, y explico la idea. Fíjate, nosotros tenemos que luchar contra el patriarcado, donde la mujer sea visibilizada, donde la mujer tome poder, tome decisiones y donde la mujer pueda hacer valer lo que ella siente, donde tenga los mismos derechos económicos, sociales, políticos, pero uno se podría preguntar, solamente sería luchar contra el patriarcado, pero hay mujeres que ahorita tienen el poder económico, son empresarias, son oligarcas, hay algunas candidatas oligarcas por ahí que se expresan como defensoras de los derechos de la mujer, pero ¿estaría dispuesta esa mujer oligarca también a dejar de ser una mujer explotadora? Hay mujeres oligarcas que hablan de sus derechos económicos, de ellas ser empresarias, pero ellas son explotadoras de otra mujer. Bueno, si hay mujeres que hablan de capitalismo popular. De capitalismo popular, estamos hablando del mismo caso. Entonces, que donde expresan, ella no va a dejar de ser capitalista, ella no va a dejar de oprimir, ella no va a dejar de explotar, ella lo que quiere es ubicar su espacio en la sociedad, pero que no cambie nada, sino que siga. ¿Qué es lo que cuál es la lucha del movimiento feminista en este momento en el mundo? ¿Cuáles son sus banderas? No solamente la lucha por el espacio que la mujer, la igualdad en todos los sentidos y la toma de decisión, sino también la lucha contra el sistema capitalista que la oprime, que explota a la mujer y al hombre, y la lucha integral, no solamente de la mujer, sino la lucha por los derechos de la familia, por los derechos de las personas con discapacidad. La justicia y la igualdad solamente se puede lograr en el socialismo. Ministra, ¿alrededor de cuántos movimientos feministas ha registrado ustedes en el ministerio? ¿Alrededor de cuántas mujeres se han pronunciado en el ministerio para generar debates, para generar estudios, para ofrecerse a investigaciones? ¿Cómo ve usted? Mira, entre grupos pequeñitos de 10 mujeres hasta grupos de campesinas de 300, nosotros hemos podido registrar más de 2.500 mujeres organizadas, deportistas, amas de casas organizadas, empresarias organizadas, empresarias que se definen como socialistas. Es decir, nosotros hemos venido registrando, pero cantidad de mujeres que cada día ven la necesidad de organizarse, pero fundamentalmente, mira, es clave y es esencial. Si esa lucha de la liberación de la mujer, de su espacio, de la conquista de su espacio, no viene sumada a la lucha del socialismo, esto es nadar en el vacío. Esto es nosotros saber que no va a haber la liberación, porque si no se cambian las relaciones sociales de producción, si la mujer no tiene su derecho económico, en la pobreza no hay libertad posible, en la miseria, en la pobreza extrema, ¿qué libertad puede tener una mujer que tiene 5 muchachos y que no tiene posibilidades económicas? ¿De qué liberación de la mujer estamos hablando cuando hay una guerra? ¿Qué liberación de la mujer podemos hablar cuando las mujeres pierden sus hijos en la guerra, cuando las mujeres no tienen posibilidad de estudiar? Entonces no habrá liberación posible. Si no se transforma la estructura del Estado, si no se hace un cambio al socialismo, imposible que haya liberación de la mujer. Son dos luchas que van juntas. Y esa liberación viene del seno familiar, pero no solamente del seno familiar, viene también de las escuelas, ese primer encuentro de nuestros hijos con maestros, con personas que desconocen, pero que terminan siendo madres y padres de nuestros hijos, mientras la familia trabaja, crece, forma parte del sistema de producción de un país. Mi pregunta va hacia eso. Hemos trabajado muy bien en la parte de la educación de nuestros pueblos, pero sin embargo hay palabras, y la palabra es muy fuerte, que no se manejan dentro de nuestras instituciones educativas, donde se denigra a la niña, donde no tienen, digamos, esa misma condición, esa misma igualdad. ¿Cómo proyectar también y cómo trabajar directamente el ministerio con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación? Sabemos que son brazos que están unidos, pero ¿de qué manera lo han hecho ustedes? Mira, nosotros formamos parte, el presidente en esta planificación del Estado, un Estado socialista que ha creado nuevas instituciones. Él creó 5 vicepresidencias, y entre las 5 vicepresidencias está la vicepresidencia de lo social, en la cual intercambiamos en mesas de trabajo todo lo que tiene que ver con la cultura, con la alimentación, con la salud, con la educación, con los pueblos indígenas, con la juventud, con el trabajo, las mujeres,
educación universitaria, educación básica, todo lo que tiene que ver con lo social integrado en una sola mesa, y ahí se debaten, se discuten qué política vamos a dirigir hacia la juventud. Y sí es cierto lo que tú planteas, es necesario que haya una sola mesa de planificación con un solo lineamiento, y en eso estamos. Y fundamentalmente las comunas, la participación del pueblo, porque no son las instituciones establecidas del Estado, es el pueblo organizado quien definitivamente asume estas banderas, las convierte en parte de sus propias banderas y las hace realidad. Y eso es la diferencia, porque ahí en este sistema se le está dando poder al pueblo, se le está dando poder a las mujeres, y eso es evidente. El 70% de las voceras de los consejos comunales, y tenemos más de 40.000, son mujeres. Hoy la mujer es visibilizada, hoy la mujer tiene poder, hoy está dirigiendo los poderes públicos, y entonces ya no podemos hablar del patriarcado per se, sino estamos hablando cómo viene ocupando poco a poco esos espacios de poder. Es muy importante cuando hablamos de la mujer y de esa liberación, de esa formación que ha tenido la ocupación en espacios importantes, la mujer madre, pero también es bueno hablar y levantar la bandera de aquellos hombres que también han formado parte del debate de esta ley, aquellos hombres que también han levantado la bandera de la no violencia contra la mujer. ¿Cómo se registran estos movimientos también allí en el ministerio? Mira, el primer ejemplo que nosotros tenemos de hombres que se han incorporado en la lucha de las mujeres es el presidente Chávez, que se ha declarado feminista y que se ha declarado defensor de los derechos humanos, y que le ha dado un espacio, y que dice, y nos lo dice todos los días, sin la participación de la mujer no habrá liberación posible. Sin la mujer tomar la vanguardia, no hay posibilidad de que la mujer tome los espacios, que este socialismo que nosotros, en la cual estamos en transición a ese socialismo, lo logremos conquistar. Hemos visto participación de diputados, gobernadores, de los esposos, de las mujeres participando. En la medida que el hombre empiece a entender y a valorar el papel de la mujer, esa es parte también esencial de la clave de todo esto. El hombre y la mujer, la familia integrada en lo que es la justicia, la división del trabajo justo, el trabajo en el hogar, donde todos compartamos la responsabilidad del hogar, no solamente la mujer, si hay que fregar, si hay que planchar, si hay que hacer esa participación de la familia en el trabajo, necesario, doméstico, pero que sea compartido desde lo pequeño hasta lo más grande. Es necesario la participación del hombre. Ministra, hemos hablado de estrategias de género,